Como adventistas nos dedicamos a la testimonio y la oración, pero también lo hacemos para compartir la palabra de Jehová. Así que les estoy invitando a poder tener una oración nuevamente para comenzar. Dios que estás en el cielo, aunque hemos orado, queremos nuevamente pedirte que estés con nosotros. Que tu paz y tu bendición lleguen a nuestros corazones y a la hora de abrir la Biblia, que el Espíritu Santo sea el que tenga el dominio en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Robin Williams. Robin es o fue uno de los actores más habilidosos de los Estados Unidos. Un hombre que el 11 de agosto de 1914 impactó la noticia de que Robin se había suicidado. Un hombre que se había dado a la alegría, que hacía reír a la gente en el drama, en las comedias. Alguien que tenía una capacidad impresionante para improvisar a la hora de hacer reír. Gracias. Cuando la noticia llegó de su decisión, colapsó el mundo y todo el mundo se preguntó qué pasó. Inclusive estoy leyendo noticias muy recientes que se ha encontrado de que quizás padecía de demencia y estaba sumido en una depresión profunda. Y es increíble, muchos se están preguntando cómo es posible que en quien les sacaba el gozo y la alegría ahora se sume en una acción que acaba con su propia vida. ¿Cómo es posible que un hombre que había tenido tanto éxito estaba escondido detrás de esos éxitos para hacerse desaparecer por sí mismo? ¿Cómo podemos como seres humanos mantenernos inamovibles frente a las presiones de esta vida? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos estar en el lugar que Dios quiere que esté a pesar de todas las presiones que podemos enfrentar? El Salmo 121 históricamente es un salmo que, si nosotros nos metemos en el contexto, nos dice por qué el salmista escribió y por qué quienes repetían cuando iban a Jerusalén o a las grandes fiestas lo hacían. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo. Y así sucesivamente el Salmo comienza a explicar de dónde viene y a quién voy a alzar mi voz para cuando tengo problemas y a quién le voy a pedir que venga a mi socorro. ¿Sabes qué? Alguien se dedicó a escribir inspirado por el Espíritu Santo diciendo que ese salmo lo repetían los hebreos cuando iban a las fiestas a Jerusalén, a las 3 grandes fiestas. Ejemplo, a una de ellas, a las cabañas, y en ese camino largo que les dictaba casi 2 meses de ausencia a su casa, cuando veían los lugares altos, veían a Baal erigido como uno de los dioses más adorados en aquel entonces. Cuando miraban esos lugares altos, entonces les venía a la mente el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta no viene de Baal, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Era el contexto, por eso es que los israelitas, el Salmo 121 era tan importante para ellos porque visualizaban y ponían como en contraste que el socorro nuestro no venía de un Dios que es mudo, que no tiene capacidad ni habilidades de hablar, sino de alguien que es más que eso. Ahora, ¿sabes que como seres humanos nos mantenemos inamovibles por la historia? ¿Cómo por la historia? Por ejemplo, los israelitas se mantenían inamovibles y confiados por la historia. La historia del Mar Rojo había colapsado o sucumbido toda nación pagana. Todo el que conocía a Israel sabía que el Dios del cielo había hecho grandes milagros. Si te buscas en la historia, cuando el arca es tomada por los filisteos, en eso los filisteos dicen, conocemos que el Dios de estos es un Dios esforzado, es un Dios poderoso, esforcémonos filisteos. O sea que los mismos filisteos conocían la historia de Israel y cómo la mano de Dios se había mantenido. Por eso es que ellos se mantenían o estaban inamovibles confiando en que si Dios había estado con ellos en la historia, iba a estar en el presente y por ende iba a estar en el futuro. Así que para las naciones vecinas, el derrocar a Israel era un evento, uno de los más grandiosos, porque estaban derrocando a un grupo, a un pueblo que se había acompañado de alguien que había hecho maravillas cual nunca visto en el mundo conocido. Alguien que había abierto el mar, alguien que había sacado a Israel con mano fuerte. Por lo tanto, cuando los enemigos de Jehová vencían al pueblo, sentían una adrenalina que les multiplicaba. Y yo quiero adelantarme a la historia. La lectura bíblica tiene que ver con David, pero tiene que ver más bien con Jonatán.
Y en este aspecto de David y Jonatán, yo me adelanto la historia en los últimos capítulos de Samuel. Cuando está Jonatán en el piso, cuando está Jonatán ya muerto, cuando ya Jonatán no tiene vida. Si nosotros que estamos bien lejos de la cultura de Israel, habríamos visto a Jonatán muerto y habríamos visto al rey, habríamos dicho, creo que el futuro de Israel está perdido. Está muerto el rey, está muerto Jonatán, ¿quién entonces va a seguir? ¿Quién es el que sigue en la línea genealógica para ser rey o para entrar, intronizar al trono? Cuando todo el mundo sabía que ya había sido ungido era David. Por lo tanto, el israelita que conocía el contexto sabía que había una situación compleja, que ya la descendencia de Saúl como que había sido desechada. Pero David estaba siendo fugitivo. Pero entre la casa de David y en la casa de Saúl había guerra. Por lo tanto, el futuro parecía perdido. El rey presente está muerto. El que le sucede también está muerto. Y el que el Señor ungió está fugitivo. Ahora, los descendientes de Saúl van a querer pelear por el trono. ¿Cómo va a ser el futuro de Israel? ¿Cómo va a querer quedar Israel? ¿Cómo va a sobrevivir Israel? Si hubiésemos podido tener la capacidad de estar en ese momento, habríamos dicho, está perdida la nación, completamente perdida. Los filisteos siempre fueron enemigos acérrimos, gente del mar Egeo, que ocuparon esa zona y según muchos los que han estudiado dicen que eran personas que no cambiaban mucho su cultura, como que no eran muy adelantados, con aspectos rústicos en sus platos, hasta en sus armas. Los filisteos tenían un deseo grande de derrocar a Israel, porque la historia le había asestado un golpe. Cuando mató David a Goliat, eso fue como herirle el orgullo a los filisteos. Como un muchacho que no sabía de armas podía derrocar a alguien que estaba acostumbrado a despedazar a guerreros. Por lo tanto, la historia de Israel lastimaba a las naciones. Y los filisteos, cuando se presentan a la batalla para matar o para derrocar a Israel, les subía la adrenalina porque decían, si nosotros logramos vencer al Dios de esta gente, esto será grandioso. Nuestro Dios Dagón entonces estará por encima. Por lo tanto, si nos ponemos a analizar desde el punto de vista del lado acá, nosotros también habríamos pensado, el futuro de Israel está perdido, no hay más nada que hacer. ¿Cuántas veces se repitió en Israel, a sus tiendas Israel? La frase a sus tiendas Israel significaba el futuro está perdido, todo el mundo dispérsese, que esto no tiene solución. Seba, hijo de Bicri, dijo una vez a sus tiendas Israel, a alguien que estaba pretendiendo el trono. A sus tiendas Israel era una expresión de desespero. Por lo tanto, tal parece que cuando el rey presente y el príncipe estaba muerto, pareciese ser que Israel estaba perdido. Pero una vez más Dios comienza a sacar respuestas más allá de las expectativas nuestras. Dios comienza a sacar respuestas más allá de lo que nosotros creemos que tenemos o la solución que tenemos en nuestra vida. Una vez más Dios te da la solución donde muchas veces a nosotros nos es imposible encontrarla. Dios te da una solución por encima de las soluciones humanas. Y antes de meterme en el drama, Jonatán muerto y su papá muerto. Saúl venía, era benjamita. ¿Y sabes qué? He puesto a pensar que había cierta situación entre los benjamitas y los mismos hebreos. O sea que no simplemente había el futuro de Israel era amenazado por los filisteos que eran uno de los tantos enemigos acérrimos, sino que también dentro internamente había situaciones entre las tribus. Los benjamitas, ¿sabe qué? Crónicas, la primera de Crónicos, versículo 12, dice que describe a benjamitas que eran gente diestra. Lo mismo tiraban el arco y la onda con la izquierda que con la derecha. Y Jueces 20 habla de 700 zurdos que no erraban con la onda. Por lo tanto, Saúl, proveniente de los benjamitas, era privilegiado porque la tribu de Benjamín era una tribu de muchas habilidades. Y el capítulo 19 de Jueces, cuando se presenta, o el capítulo 20, cuando se presenta batalla entre las tribus, todas las tribus de Israel y los benjamitas, solamente quedaron unos 600 hombres. Y yo estoy imaginando que en esa pelea posiblemente
a pesar de que se peleó por muchas otras cosas, los benjamitas eran una tribu adelantada. Era una tribu que te había poseído habilidades. Inclusive hay muchos que se atreven a escribir en la arqueología que dicen que esos benjamitas podían ser capaces de cruzar el río o un lago con una sola mano y la otra llevando su paje de armas. Por lo tanto, Saúl, el rey muerto, provenía de una tribu altamente habilidosa. Ahora, al rey ser de esta tribu y al estar muerto también era un aspecto para solidificar y decir, realmente el futuro de Israel está pereciendo. Porque una de las tribus más habilidosas, uno de sus representantes, ahora está muerto. Y hay una pregunta que me surge a mi mente. ¿Por qué Jonatán decidió quedarse con su padre? Era un suicidio. Al seguir los pasos de sus padres, era morir. Jonatán pudo haber abandonado. Pudo haber dicho, mira, ya yo no puedo más, ya yo terminé, ya yo no quiero seguir con esto. Sin embargo, la vida de Jonatán nos muestra que se mantiene inamovible como alguien que sabe, a pesar de lo que va a pasar, se mantiene bajo el deber de lo que tiene que estar. Hay varias diferencias entre la cultura israelita y nosotros. Y una de las respuestas que quisiéramos dar por qué Jonatán no hizo lo que debió hacer, porque en nuestro mundo, ¿qué habrías hecho tú sabiendo que tu padre te está llevando a consecuencias que te van a costar la muerte? Sabiendo que ya Saúl había sido desechado y su hijo lo conocía. Sabiendo que los enemigos, los filisteos estaban cerca de ellos, que habían ganado el corazón de Israel. Sabiendo todo esto, ¿cómo es que Jonatán se mantiene de parte de su papá ahí inamovible? No hace nada para romper los vínculos que le arrastran como príncipe, futuro príncipe, y sin tratar de salvar su vida, y se mantiene al pie de la letra cumpliendo el deber hasta que muere. ¿Por qué no quiso escapar de ello? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no hace nada para escapar de esa crisis? Y como decía, en nuestra cultura, que es diferente a la israelita. La israelita, una de las cosas más importantes es el honor. ¿Qué es el honor familiar? Ejemplo, somos 5, mi esposa y mis 3 hijas. Y yo como sacerdote o como cabeza, la decisión que tomaba, la iban a tomar mis hijas. ¿Por qué mis hijas no iban a tomar una decisión diferente a la mía? Porque simplemente mis hijas no querían romper el honor de la familia. Y persiguiendo el honor de la familia, los israelitas se mantenían inamovibles. Además del honor, sino de la historia de que Dios le había dicho que le iba a dar la victoria. Por lo tanto, hay una diferencia entre la cultura israelita y la nuestra. Nosotros somos un poco en nuestra cultura más individuales. Cuando Dios le dice a Noé, entra tú y tu casa, está diciendo que la familia debe seguir el honor tal y como la cultura israelita lo exige. Pero en nuestro mundo es diferente. En la mentalidad de israelita, si hablamos de una manera singular, estamos hablando de la familia. Y si hablamos de una manera más generalizada en el aspecto género plural, estamos hablando de la nación de Israel. Pero para nosotros somos más individuales. Por lo tanto, Jonatán está viendo, él está pensando no en las malas decisiones de su padre. Él está pensando que pertenece a Israel. Él está pensando que había sido escogido como caudillo, como súbdito de Israel para defender a su pueblo. Y aunque las decisiones de su padre lo habían llevado a una situación crítica que no podía salir, se mantenía inamovible. Y ahora, otro de los aspectos que me da por analizar de Jonatán es que a pesar de que él sabe que puede costarle la vida, él también sabe que allá en su casa, en palacio, dejó un hijo que apenas tiene 5 años. ¿Cómo puede mantenerse defendiendo a las malas decisiones de su padre cuando en casa deja a alguien que si él pierde y muere, entonces ¿qué va a pasar con él? No sé si usted sabe, pero en el antiguo Israel, cuando el rey, o en aquel antiguo contexto, cuando el rey perdía, el ganador venía y arremetía con toda la descendencia para que en el futuro no se levantase entonces alguien que reclamase el trono. Por lo tanto, cuando mientras David está fugitivo y no tiene nada que hacer porque simplemente
había sido desechado por Saúl, mientras David está que no puede defender a su amigo Jonatán. Jonatán sabe que si muere le va a costar la vida no solamente de su hijo, sino de toda su familia. Uno de los ejemplos que más me impacta es cómo Jonatán se pudo mantener en la batalla sin decir yo voy a regresar. Porque si esta batalla la perdemos, ¿qué va a pasar con mi casa? Y si comienzo a analizar la pasividad de Jonatán, posiblemente lo critique. ¿Qué habría hecho tú? ¿Qué habría hecho yo como padre? Es difícil. La lectura bíblica, antes de Jonatán morir, te da por sentado que en su cabeza Jonatán tenía bien establecido lo que iba a pasar con Israel. Sabía bien que el futuro de Israel estaba en las manos de Dios. Cuando Jonatán llama a David y fortalece sus manos, es sabido que él estaba seguro de que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer con Israel. Por eso es que la historia nos recuerda que el futuro está asegurado en las manos de Dios. Por eso es que la historia nos reafirma que el futuro está asegurado en las manos de Dios. Pero la historia de los que hemos creído es asegurada a través de las Santas Escrituras. Y si las Santas Escrituras no son el parámetro que nosotros investigamos y allegamos constantemente, entonces, ¿de qué forma vamos a mantenernos inamovibles? ¿Cómo sabía Jonatán que aunque muriese, cómo sabía Jonatán que aunque perdiese la vida, las manos de Dios iban a estar al timón del futuro de Israel? ¿Cómo lo sabía? Cuando leemos el capítulo 23, el versículo 16 en adelante, cuando Jonatán se levanta, hijo de Saúl, y le dice a David, o fortalece a David sus manos, y le dijo, no temas, pues mi padre Saúl no te va a encontrar. Y tú vas a reinar sobre Israel. Pero hay algo que se equivoca, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, lo sabe. O sea que Jonatán estaba viendo que el futuro de Israel estaba en las manos de David, a pesar de que David en ese momento estaba siendo fugitivo. La gran pregunta es, cuando Jonatán estaba muriendo, ¿seguía pensando lo mismo? Y el asunto más complejo de nuestra vida es que nosotros pensemos lo mismo cuando llega la crisis. Que traigamos la historia bíblica o que esta historia nos refleje y nos ayude a saber que el Dios que ha estado con el Israel desde la antigüedad va a estar en el presente, pero también va a estar en el futuro. Cuando Jonatán está viendo que ya se trabó la guerra, que ya no hay forma de huir, el pasaje bíblico nunca dice que abandonó. Y yo creo que como estratega podía tener una salida para pensar en su casa, para pensar quizás en su hijo. Cuando Jonatán cayó en batalla, él sabía que juntamente con él podría caer su descendencia. Pero que así el futuro de Israel estaba en las manos de quien Dios ya había ungido. Pero que lo había ungido, pero que no acababa de entronizarse en el trono. Porque desde que David fue ungido hasta que fue rey, ¿cuántos años pasaron? Por lo tanto, la espera pudo haber tocado la puerta del corazón de Jonatán y decir, bueno, si realmente Dios es Dios y Dios juró y Dios cumple su propósito, ¿por qué no acaba de cumplirse lo que Dios ha dicho? Y es uno de los, podríamos llamarle de lo más difícil del caminar cristiano. Es que Dios dice, yo estaré contigo. Pero en ese estaré contigo hay un proceso. Hay un proceso que hay que esperar. Y no sabemos cuánto. Y es en ese proceso donde tenemos que agarrarnos de la historia y saber que si Él ha cumplido a la antigüedad, lo va a cumplir en el presente. Pero el asunto es cuándo. ¿Cuándo lo va a hacer? Por eso es que he revisado y hemos pasado de lado y hemos visto cómo a través de la secuencia bíblica, el que estaba viendo el cuerpo muerto de Jonatán y de su padre Saúl decía, está perdida la nación de Israel. Dios se hizo de acompañar de alguien que ungió adelantado, y ahora está pasando el tiempo y no está pasando nada. La espera. La espera es la que muchas veces nos hace como que dudar de que Dios dijo, pero todavía se demora.
Por lo tanto, amigo que me escuche, que estás conectado, ¿cómo me puedo mantener inamovible y confiado en que el Dios de la historia tendrá una respuesta positiva para mí en el presente y lo tendrá en el futuro? ¿Cómo puedo yo mantenerme inamovible cuando llega el aspecto de la crisis y comienza a tocar la puerta de mi corazón? ¿Cómo me mantengo inamovible cuando llega ese momento en el cual parece que no hay salida? Parece que Israel está perdido y que Dios no está haciendo nada. De hecho, estamos en un tiempo en el cual muchos se están preguntando ¿hasta cuándo durará el aislamiento? ¿Qué estará haciendo Dios? La iglesia se ha dejado de reunir. ¿Cuánto tiempo hemos estado con los templos cerrados? ¿Cuánto no se ha perdido? ¿Cuántos hermanos no están llegando? Hay miles que posiblemente no lleguen más. Hay muchos que nunca van a regresar. ¿Cómo va a ser el Señor para reunir a su pueblo? ¿Qué va a hacer? De hecho, al parecer sigue subiendo en los casos positivos. ¿Cómo Dios se la va a arreglar para restablecer la escuela sabática? ¿Cómo va a ser para los programas? ¿Cómo va a ser para que tantos jóvenes que no van a regresar vuelvan? La historia bíblica deja por sentado que Dios tiene y ha tenido el control totalmente de este universo. El asunto de confiar en el control total es saber esperar. Y más que saber esperar, es que somos seres mortales. Si fuésemos seres inmortales, no nos preocuparía el futuro. Y uno de los aspectos más duros es que el futuro nos preocupa porque no somos dueños de él. El futuro nos preocupa porque somos breves. El futuro nos preocupa porque mañana ya no podríamos existir. Y ese es nuestro problema, que si durásemos años y más años, entonces dejarían de preocuparnos y las dudas desaparecerían. Pero una vez que sabemos que mañana puede ser ya historia, una vez que sabemos que mañana podríamos dejar de ser, entonces nos preocupa y queremos ver ya con anterioridad lo que el Señor ha prometido. Pero muchas veces lo que ha prometido no es para nuestro tiempo. Hay muchas cosas que son para nuestro tiempo, pero tenemos que reconocer que hay otras que no son para nuestro tiempo. Porque el mismo Jonatán, el pobre, hay varias cosas que tuvo razón. La primera, le dijo a David, mira, tú vas a ser rey. La segunda, mira, mi padre no te va a encontrar. Y la tercera, yo seré segundo tuyo. ¿Eso pudo ser real? ¿Se cumplió esa parte? Eso de yo seré segundo tuyo nunca apareció en la vida de Jonatán porque murió prematuramente. ¿Qué pasó? ¿Dios se equivocó? Claro, Dios nunca le dijo que iba a ser segundo. Pero él confiado, como ser mortal, yo seré segundo tuyo. ¿Qué pasa cuando se demora, cuando en el proceso no encontramos lo que hemos anhelado? Y otro de los aspectos es el desespero. Ejemplo, la segunda venida de Jesús. Si nosotros fuésemos inmortales, no nos preocuparía. Si fuésemos inmortales, ni hablaríamos de fecha. Pero como estamos incluidos en un tiempo corto, nos preocupa. Y hasta muchos decimos, no viene, eso no se va a cumplir. ¿Cuánto hace mi abuelo y mi bisabuelo me habló de lo mismo y no acaba de cumplirse? Pero la historia, la que ha sido plasmada en la Biblia, te asegura que el Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que muy pronto se acerca. Ahora el asunto es sentirse inamovible en el proceso de crisis. Y ese es el reto. Sentirse confiado, sentirse como la brújula del polo, sentirse en el deber, a pesar de que no seas tú quien des la estocada. No seas tú que en tu tiempo sea cumplido el tiempo que Jehová prometió. Y ese es uno de los aspectos más difíciles cuando no estamos por el canal espiritual. Porque una vez que entramos en el canal espiritual nos sentimos confiados. Como el salmista dice, el justo duerme confiado como un león. Pasar por el proceso es escapar de él. ¿Cómo puedes tú escapar del proceso? Me gustaría, como ser humano, adelantar ese proceso. Y a mí me llena de felicidad que la historia mostró que aparentemente cuando Jonatán
y Saúl yacían muertos, el Señor ya se había preparado a alguien que iba a seguir llevando la voz cantante de Israel. Sin embargo, Satanás se levantó para hacer desaparecer a ese que había sido ungido. Pero Dios se preparó otro y en lugar de David, entonces erige a Salomón, que llevó a la cúspide a Israel. A tanto así que Israel llegó a tener un renombre que las naciones volvieron a temer a este pueblo. Pero después de Salomón te vas a dar cuenta que pasaron 200 años en las cuales Israel comenzó a sucumbir, hasta que llegó el rey Urías. Y el rey Urías le devolvió casi la misma gloria que tenía Salomón. Y cuando revise la historia cronológicamente, Dios en todos sus aspectos ha encontrado hombres y mujeres que usa para decir que Israel está asegurado en las manos de Dios. Es increíble cómo Él saca soluciones de donde no las hay. Después de Salomón pasaron 200 años. Parecía que Israel desaparecía. Ya Dios se inventa a alguien que con fuerza, con estrategia, levanta el ánimo de Israel. Así va a suceder muy pronto. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se decida a venir. Cuando el Rey toque la trompeta y suene y la haga sonar. Cuando muchos están creyendo que la iglesia está dispersa. O cuando muchos están creyendo que los líderes no están haciendo lo que deben hacer. O cuando muchos están creyendo que hemos abandonado las sendas antiguas. Cuando muchos están creyendo que solamente ha quedado Él. Cuando muchos creen que se ha desmoronado el evangelio, el Señor tocará la trompeta. Y esa trompeta será el comienzo de la eternidad. 1000 años en el cielo y después la tierra nueva. Lo que pasa es que como seres humanos no estamos mirando más allá. Lo que llamó Martín Lutero la iglesia invisible. ¿Sabes lo que es la iglesia invisible? Es la que tú no puedes ver. Es aquella que es imposible para ti ver. Estamos aquí unos cuantos reunidos. Y muchos de ustedes pueden decir, es que yo no siento que Dios está aquí. El hecho de que tú no sientas no significa de que Dios no esté. No está en tu vida, pero puede estar en muchas vidas. Y ese es el asunto, que la iglesia invisible tú no la puedes ver. Está en todas partes. Dios se ha valido de mucha gente para atraerlo. Y cuando tú crees que el futuro de Israel está desaparecido, es cuando Dios está comenzando. Cuando tú crees que no está pasando nada, es cuando Dios está comenzando. Porque siempre Dios se ha asegurado el mejor de los futuros por amor a Israel. Dios no se equivoca y esta vez no se va a equivocar. La promesa de la segunda venida está vigente y tal parece que se demora. Tal parece que a nuestra vista puede que se desmoronen algunas expectativas, no solamente de la iglesia, de este mundo, sino de algunos valores. Puede ser. Pero a través de la historia bíblica, tú vas a encontrar que Dios ha sido el dueño de ella. Tú te vas a encontrar que Dios la ha predicho y su cumplimiento ha sido con categoría, cumpliendo al pie de la letra todo lo que Él ha dicho. Por lo tanto, si por la mente te ha pasado o has pensado que esta crisis, este aislamiento puede acabar con los planes, puede acabar con la congregación, puede acabar con el pueblo de Dios, te digo que Dios es experto en sacar de la crisis hombres y mujeres fieles. Dios les saca provecho a todo, aún hasta la muerte. Dios es experto en lo que no vemos solución, es ahí donde Él está presente. Dios es experto en revertir los reveses, es experto en darte lo que por tus ojos no puedes ni podrás ver. Si no te aferras a los brazos de Jesús, si no miras con ojos limpios, si no miras impactado por el Espíritu Santo, no vas a ver que el futuro de Israel, de este Israel, está más que asegurado en las manos de Dios. Lo único que tienes que hacer es entrar, ser parte del Israel, porque los filisteos todavía están presentes, no se han muerto, todavía hay filisteos, todavía hay gente que quiere desaparecer al rey Saúl, todavía hay gente que quiere desaparecer la descendencia de Jonatán, todavía hay gente que quiere usurpar y quitarle la gloria a Israel, todavía hay gente que quiere gritar, fuimos nosotros los que machacamos a aquellos que se decían llamar los hijos de Jehová.
y van a estar casi hasta la segunda venida. El gran reto es mantenerse confiado, creyendo en la historia bíblica de que Dios cumplirá sus promesas, quieras tú o no quieras tú, estés listo o no, te cueste trabajo creerlo o no, el Jesús que conocemos, el que inspiró la Biblia, vendrá y vendrá para devolverle la gloria a Israel, a aquella que le prometió, para devolverle el Edén, aquel que nuestros primeros padres perdieron, para devolvernos aquello que estamos todos anhelando, vida eterna, donde nunca más ni la muerte ni el dolor va a desaparecer. Por lo tanto, si en tu vida te encuentras a Saúl muerto y a Jonatán también, asegúrate o vive confiado que aún así, aún en la muerte, el Señor tiene asegurado el futuro de Israel. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Que el Dios del cielo te pueda bendecir, que pueda hacerte saber que necesitas revisar la historia, porque de la única forma que te mantienes inamovible es leyendo esa historia que fue ayer, pero que marca el paso del mañana. Esa historia que ya pasó, pero que nos dice cómo su cumplimiento ha sido vigente. Y ese es el reto, que quizás hemos perdido ese toque de estar a solas con Dios a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Una vez que perdemos eso de vista, ¿de qué forma vas a confiar en la historia? No estás revisando que a través de ella Dios se ha mantenido, Dios ha sido el mismo, Dios ha sido fiel, Dios es único, Dios no ha fallado, no falla ni fallará. Por tanto, una vez más, revisa la historia para que reafirmes la tuya y puedas confiar que el Dios que estuvo con David, el Dios que estuvo con Salomón, el Dios que estuvo con Moisés, es el mismo que quiere estar con nosotros hoy. Que el Señor del cielo te pueda bendecir y que puedas confiar que en Jesús todo es posible. Vamos a tener unas palabras de oración. Padre bueno que estás en el cielo, en esta hora agradecemos tus bondades y la manera que nos muestra que la historia nos mantiene confiados, muy confiados, en que si tú fuiste capaz de asegurar un Israel con su líder muerto, su príncipe muerto, ¿qué no puedes hacer en nuestra vida hoy? Si tú eres capaz de levantar soluciones, si eres capaz de levantar gente que ha creído en ti, ¿cómo no lo vas a hacer el día de hoy? Si hay alguien que está creyendo que la situación actual se te ha escapado de la mano, entonces tienes que empezar a pensar que tú eres el rey, que tú eres el dueño. En el momento indicado tocarás la trompeta para nunca más sufrir, para nunca más llorar y para siempre vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén.